Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un momento que nadie esperaba, Kerem Bürsin volvió a acaparar los titulares del mundo del espectáculo turco con una frase que ha incendiado las redes sociales y los programas de tertulia: aunque Ande no lo quiera ahora, yo me casaré con ella. La declaración, cargada de emoción y determinación, fue pronunciada durante un encuentro informal con periodistas en Estambul y rápidamente se viralizó, generando una tormenta mediática y reavivando el debate sobre su relación con Hande Erçel. Un café, unos periodistas y una frase que se volvió titular. Según testigos, Kerem estaba en un café del barrio de Bebek, relajado y conversando con un pequeño grupo de amigos y reporteros cuando, al ser preguntado por Hande, bajó la voz y dijo: Hande está en un momento complicado y no quiere pensar en matrimonio, pero yo sí, aunque ahora no lo quiera, sé que nos casaremos. Los presentes aseguran que lo dijo con una mezcla de serenidad y pasión, como quien lanza una promesa al viento. El contexto: meses de rumores y reconciliaciones. Esta frase llega después de semanas en las que Kerem y Hande han sido protagonistas de un vaivén de rumores. Primero la supuesta reconciliación tras coincidir en un evento benéfico, después las señales en redes sociales y finalmente la entrevista en la que Kerem no pudo contener las lágrimas al hablar de su reencuentro. Ahora, con esta declaración, el actor parece pasar de la emoción a la acción, proyectando un futuro que muchos fans sueñan. Reacciones inmediatas en redes sociales. En cuestión de minutos, la frase aunque Hande no lo quiera ahora, yo me casaré con ella se convirtió en trending topic en Twitter y TikTok bajo hashtags como hashtag Kerem promete y hashtag boda Kerem Hande. Miles de usuarios compartieron videos, memes y mensajes de apoyo. Eso es amor verdadero, Kerem siempre luchando por ella. Hande, dale una oportunidad. Otros, sin embargo, criticaron la contundencia del actor y defendieron la libertad de Hande para decidir su propio camino. El amor no se impone, se construye. El silencio de Hande Erçel. Hasta el momento, Hande no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la declaración de Kerem. En sus redes, sin embargo, subió una foto de un ramo de flores blancas con la frase todo a su tiempo escrita en turco, lo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. Para algunos, es una señal de que no descarta el futuro que Kerem imagina, pero que necesita espacio y calma. Amigos y familiares opinan. Un amigo cercano a Kerem comentó a una revista local: él está seguro de sus sentimientos y quiere demostrarlos. Sabe que Hande necesita tiempo, pero cree que el destino los unirá. Por su parte, una estilista amiga de Hande dijo en off: ella lo quiere, pero teme volver a equivocarse. No es que no quiera casarse nunca, es que ahora no está lista. El papel del público. La historia de Kerem y Hande es una de las más seguidas por la prensa rosa turca y sus seguidores internacionales. Cada gesto, cada frase y cada foto se analizan como piezas de un rompecabezas. La declaración de Kerem ha reactivado esa narrativa y ha devuelto la esperanza a quienes sueñan con una boda mediática. En foros y faclubs ya circulan montajes de posibles invitaciones y vestidos de novia imaginarios. Conclusión: una promesa que marca un antes y un después. La frase aunque Hande no lo quiera ahora, yo me casaré con ella no es solo un titular llamativo, es la síntesis de una historia de amor, ruptura, reconciliación y esperanza que lleva años cautivando a millones. Mientras Hande guarda silencio y Kerem se muestra decidido, el público sigue expectante, preguntándose si esta promesa se convertirá en realidad o quedará como una declaración romántica en medio de la tormenta mediática. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en un rodaje que cambió sus vidas. Durante meses fueron la pareja más querida de la televisión turca: alfombras rojas, viajes promocionales, premios, entrevistas conjuntas. Pero el ritmo frenético, los contratos con marcas internacionales y la presión mediática fueron desgastando su relación. A finales de 2023 decidieron separarse para respirar y reencontrarse a sí mismos. El reencuentro y las lágrimas.
Meses después coincidieron en un evento benéfico. Allí, entre bastidores, se produjo el abrazo que nadie esperaba. Kerem lo relató con lágrimas en la entrevista que conmovió a medio país. Cuando la vi, supe que no quería perderla de nuevo. Sus ojos húmedos y su voz rota mostraron un lado que pocas veces había dejado ver. De la emoción a la promesa. La frase aunque Ande no lo quiera ahora, yo me casaré con ella llegó poco después, en un café de Bebek, casi como un susurro convertido en titular. Para los que conocen a Kerem, no es una amenaza ni una imposición, sino la expresión de un deseo profundo y de una convicción romántica, que tarde o temprano la vida los volverá a unir definitivamente. Reacciones inmediatas. Los fans convirtieron la promesa en un fenómeno viral. Hashtags como hashtag Kerem promete, hashtag boda Kerem Ande y hashtag el amor vuelve circularon por Twitter y TikTok. Cuentas de faclubs diseñaron invitaciones imaginarias, portadas de revistas con vestidos de novia y hasta vídeos en los que recrean escenas de boda con imágenes de la pareja. Otros, en cambio, recordaron que el amor no se impone y defendieron el derecho de Ande a decidir su propio camino. El silencio de Ande y sus mensajes velados. Ande, hasta ahora, no ha respondido de forma directa. En sus redes subió una foto de un ramo de flores blancas con la frase todo a su tiempo escrita en turco. Para unos es un sí implícito, para otros un espera. Una amiga de la actriz confesó a una revista, ella lo quiere, pero teme volver a sufrir, por eso necesita calma. El papel de la familia y del entorno. La madre de Kerem, que en otras ocasiones había expresado su cariño por Ande, volvió a dar me gusta a la promesa de su hijo en redes sociales y publicó en sus historias una imagen de dos anillos entrelazados con la frase, el destino tiene su ritmo. Amigos cercanos de ambos coinciden en que los dos se siguen amando y que la reconciliación es cuestión de tiempo. Expectativas y rumores. Los medios ya hablan de una posible aparición conjunta en la gala benéfica de Akara. Se dice que Kerem y Ande estarían preparando un viaje discreto al extranjero para hablar sin presión mediática. Otros rumores apuntan a que negocian protagonizar juntos una nueva serie, un guiño a su historia real. Conclusión, una promesa que alimenta la esperanza. La frase aunque Ande no lo quiera ahora, yo me casaré con ella no es solo un titular sensacionalista. Es la expresión de una historia que lleva años cautivando a millones, amor, ruptura, reencuentro, lágrimas y ahora promesas. Mientras Ande guarda silencio y Kerem se muestra decidido, el público sigue expectante. Las revistas preparan portadas. Los fans crean vídeos y el mundo del espectáculo turco se pregunta si esta vez el guión de la vida real tendrá un final feliz con boda incluida o si quedará como una de las declaraciones más románticas de los últimos años. Cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel coincidieron en aquel set de rodaje, nadie imaginaba que se convertirían en la pareja más comentada de Turquía. La química fue inmediata, ensayos que se alargaban, bromas en el backstage, miradas cómplices. Los fans empezaron a seguir cada paso y las revistas los bautizaron como la pareja del año. Con la fama llegaron los contratos internacionales, las giras promocionales, los premios y las alfombras rojas. Durante 2 años fueron inseparables, pero la presión mediática y las agendas imposibles empezaron a pasar factura. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.